¿Sigues atrapado en lo que ya no puedes cambiar? ¿Te despiertas con recuerdos que te persiguen y te acuestas con culpas que no te dejan respirar? Entonces, este video es para ti. Porque si no aprendes a soltar el pasado, te condenas a vivir una y otra vez la misma herida, como un ciclo sin fin. Pero, ¿y si te dijera que los estoicos ya tenían la respuesta desde hace más de 2000 años? ¿Y si te revelo hoy 10 estrategias estoicas que pueden romper esas cadenas mentales y devolverte la paz que tanto anhelas? Este no es un video más. Aquí no vas a escuchar frases bonitas ni consejos vacíos. Lo que vas a encontrar son herramientas filosóficas prácticas, profundas y espiritualmente poderosas, basadas en el estoicismo, para que puedas dejar de ser esclavo de tus errores, tus pérdidas y tus arrepentimientos. Vas a descubrir cómo dominar tu diálogo interno, cómo anclar tu mente al presente y cómo transformar cada herida en un peldaño hacia tu libertad interior. Muchos de los que sufren no lo hacen por lo que vivieron, sino por lo que siguen pensando de eso. Hoy vas a aprender cómo cortar ese ciclo, pero atención, no avances si no estás dispuesto a mirar dentro de ti con coraje, porque cada estrategia que te compartiré no es solo teoría, es una práctica de vida, y si la aplicas, te prometo, el cambio será irreversible. Y antes de comenzar, un detalle importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Así que si sientes que este tipo de contenido te ayuda, que te impulsa a crecer, a sanar, a recuperar tu equilibrio emocional, suscríbete ahora. No lo dejes para después. Activa las notificaciones y acompáñanos en esta comunidad donde cada video es un paso más hacia tu transformación espiritual. Quédate hasta el final, porque en los últimos minutos te compartiré una estrategia estoica tan poderosa que puede desatar la paz interior que llevas buscando toda tu vida. Empecemos. Hay momentos en la vida en los que uno se detiene en medio del camino, con la mirada clavada en lo que quedó atrás. Esa palabra que no debimos decir, ese error que nos rompió por dentro, esa decisión que cambió todo el rumbo. Pero ¿de qué sirve hoy resistirse a lo que ya fue? Un sabio estoico entendería que luchar contra el pasado es como intentar encender una vela con las manos mojadas. No importa cuánto lo intentes, no lograrás traer luz, solo más frustración. La filosofía estoica nos enseña que aceptar lo irreversible no es rendirse, sino despertar. Es entender que lo que ocurrió, por más doloroso que haya sido, está sellado en el tiempo, y aferrarse a él es elegir una herida abierta que no cicatriza. En el estoicismo, aceptar la realidad es uno de los actos más valientes y espiritualmente liberadores. No se trata de justificar lo injusto ni de minimizar lo vivido, sino de mirar al pasado con una dignidad serena, como si se tratara de una estatua ya tallada. No se puede rehacer el mármol, pero sí se puede elegir si contemplarlo con rencor o con reverencia. Aceptar lo irreversible no es sinónimo de indiferencia, es una forma superior de sabiduría donde se entiende que el pasado ya cumplió su papel y ahora es momento de soltarlo para poder caminar sin el peso del resentimiento sobre los hombros. La resistencia al pasado consume nuestra energía más vital. Cada vez que revivimos una escena dolorosa o deseamos que algo hubiera sido distinto, colocamos una piedra más en nuestra mochila emocional. Y esa carga, con el tiempo, nos roba el equilibrio emocional, nos impide disfrutar de la felicidad que el presente aún puede ofrecer. El estoico sabe que vivir aferrado al sí tan solo es desperdiciar la única certeza que tenemos, este instante. Por eso, aceptar lo irreversible es un acto de disciplina. Es decirse a uno mismo, esto ocurrió, no lo puedo cambiar, pero sí puedo decidir qué hago con lo que siento ahora. Un ejemplo cotidiano, alguien que ha perdido un ser querido y se sumerge en el tormento de los ¿por qué no lo abracé más? ¿Por qué no estuve más presente? ¿Por qué no dije lo que sentía?
El estoicismo no busca borrar el duelo, pero sí lo orienta hacia un espacio de transformación. En vez de vivir en la culpa, el estoico decide honrar esa ausencia viviendo con más conciencia, con más amor hacia los vivos, con más gratitud por lo que fue. La meditación diaria sobre la impermanencia nos ayuda a cultivar esta aceptación profunda, donde el pasado ya no es una prisión, sino una fuente de comprensión serena. Aceptar lo irreversible también implica renunciar a la ilusión del control total. Muchos sufren porque creen que podrían haber evitado todo lo malo si hubieran sido más sabios, más fuertes, más atentos. Pero eso es arrogancia disfrazada de tristeza. El verdadero estoico reconoce que no somos dioses, que la vida tiene su propio curso y que incluso nuestras mejores decisiones pueden conducirnos a resultados inesperados. La aceptación estoica nos conecta con una humildad profunda, donde el desarrollo personal no significa perfección, sino madurez emocional y responsabilidad amorosa con lo que nos toca vivir. Y así, poco a poco, al aceptar que el pasado es una llama que ya se extinguió, uno empieza a sentir una paz nueva. Una paz que no depende de olvidar, sino de ver con claridad. Una paz que no exige borrar el dolor, sino integrarlo con sabiduría, porque al final, aceptar lo irreversible no es olvidar quién fuimos, sino abrir el corazón a quien podemos llegar a ser. Y desde ahí, con ese corazón más ligero, avanzamos hacia la próxima enseñanza. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es esta: no todo lo que ocurre en la vida es culpa tuya, ni todo está bajo tu control. Y aunque esa verdad pueda parecer obvia, ¿cuántas veces nos encontramos sufriendo por cosas que escapan completamente de nuestras manos? Un comentario hiriente del pasado, una traición inesperada, una pérdida que nos descompuso por dentro. Cuando no distinguimos lo interno de lo externo, nos convertimos en esclavos emocionales de circunstancias que nunca podrán ser cambiadas. Pero el estoico, ese sabio que cultiva el equilibrio emocional con disciplina, comprende que su verdadera libertad comienza cuando deja de luchar por lo incontrolable y empieza a dominar lo que sí le pertenece: su mente, su actitud y su respuesta. Imagina a alguien que sigue martillándose mentalmente por una relación que terminó hace años. Piensa en lo que hizo mal, en lo que debió haber dicho, en lo que la otra persona no supo valorar. ¿Cuál es el resultado de esa obsesión? Dolor crónico, no por la situación en sí, sino por el apego emocional a algo que ya no depende de él. El estoicismo ofrece una salida clara. Enfócate solo en lo que puedes cambiar. No puedes cambiar la historia, pero sí puedes decidir cómo vivir con ella. Esa es la práctica de la verdadera disciplina: redirigir tu energía mental hacia lo que nutre, no hacia lo que agota. Epicteto fue enfático al declarar: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Y esta simple declaración tiene un poder transformador. Nos invita a observar cada pensamiento, cada emoción y preguntarnos: ¿esto que me angustia es mío o es del mundo? Porque si no es tuyo, si no lo puedes moldear con tus decisiones, entonces debes soltarlo. ¿Y cómo se suelta algo que duele? No es reprimiéndolo, sino entendiendo que aferrarte a ello es como regar una planta muerta. Te consume y no te da fruto. Separar lo interno de lo externo no significa volverse insensible. Al contrario, significa ser profundamente humano, pero sin entregarse al caos. Es llorar cuando hace falta, pero no vivir en la lágrima. Es reconocer una injusticia sin quedar atrapado en el resentimiento. El estoico reconoce que sus pensamientos, sus juicios y su carácter sí le pertenecen. Por eso, en vez de girar en círculos por lo que hicieron otros, se enfoca en cómo puede crecer a partir de ello. Esta es la esencia del desarrollo personal: dejar de buscar el poder fuera y descubrirlo dentro.
Un ejemplo concreto: alguien pierde su empleo inesperadamente. Si enfoca toda su energía en criticar a los responsables, en maldecir su suerte, en hundirse en la desesperación, se paraliza. Pero si comprende que esa pérdida es externa y se pregunta, ¿qué depende de mí ahora?, su energía se transforma. Empieza a buscar nuevas oportunidades, a aprender nuevas habilidades, a meditar sobre lo que sí puede construir. Así, la adversidad se convierte en una oportunidad para fortalecer el carácter estoico y reencontrar la felicidad no en lo que tiene, sino en lo que es. Y cuando uno vive desde este lugar, desde la serenidad de saber qué es lo suyo y qué no, la vida se vuelve más ligera, más lúcida. El pasado, entonces, ya no tiene cadenas para arrastrarlo, porque ahora sabe que el tiempo ya lo hizo parte del mundo externo, y que su alma, al soltar ese peso, está lista para recibir la próxima lección. Y si lo que más nos dolió no fue una maldición, sino una iniciación. Y si las cicatrices que cargamos son, en realidad, medallas que la vida nos entregó por haber resistido lo que muchos no habrían soportado. El estoicismo nos propone una perspectiva radical. Todo sufrimiento puede transformarse en maestro. Todo lo que te rompió también te reconstruyó. Lo importante es cómo eliges ver esa historia. Puedes verte como una víctima del pasado o como un guerrero que atravesó las sombras y ahora camina con más luz. El dolor, entonces, deja de ser un castigo y se convierte en parte esencial del despertar filosófico. El estoico observa su vida como un escultor contempla el mármol. Cada golpe, cada fisura, cada imperfección tiene un sentido. En vez de rechazar las experiencias pasadas, las abraza como parte de su formación, porque nadie se convierte en sabio por haber tenido una vida cómoda. Es en la incomodidad donde se forja el carácter. Es en el desamor, en la traición, en el fracaso, donde aprendemos a cultivar la disciplina, el equilibrio emocional y la resiliencia que define al verdadero discípulo de la filosofía. Piénsalo así: cuando uno se quema con el fuego, aprende a respetarlo. Cuando uno sufre una pérdida, comprende el valor de cada instante. Cuando alguien lo traiciona, aprende a confiar con más conciencia. No se trata de romantizar el dolor, sino de no dejar que el dolor te defina. El desarrollo personal ocurre cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué me pasó esto?, y empezamos a preguntarnos ¿para qué me pasó esto? Esa es la mentalidad estoica: buscar propósito en el dolor, no simplemente consuelo. Imagina un joven que fue humillado públicamente por cometer un error. Podría pasar años evitando hablar en público, sintiéndose inseguro, herido, paralizado. Pero si aplica el principio estoico de redefinir el dolor como maestro, podría mirar ese momento como una escuela. Aprendería a prepararse mejor, a tener humildad, a dominar sus emociones. Esa experiencia ya no lo debilita, lo fortalece. Y esa fortaleza no se obtiene leyendo libros, sino viviéndola en carne propia. Redefinir el dolor también implica narrar nuestra historia con otra voz, no la voz del derrotado, sino la voz del sabio que aprendió a través del fuego. La escritura reflexiva, la meditación diaria, incluso el acto de compartir lo vivido con otros desde la conciencia, son caminos para resignificar lo que dolió. Porque cada vez que hablas desde la herida transformada, inspiras a otros a hacer lo mismo. El dolor deja de ser tu enemigo y se convierte en tu legado. Y así, con cada paso que das sobre los fragmentos de tu historia, te das cuenta de que no estás roto, estás forjado. Estás tallado con la sabiduría de quien vivió, sintió y superó. Y desde ese lugar, más fuerte, más humano, más estoico, avanzas hacia la siguiente clave para liberarte del pasado. La mente humana tiene una curiosa forma de torturarse. Repite las imágenes del pasado una y otra vez, como si eso fuera a cambiar algo. Pero los estoicos idearon una estrategia para liberarse de esa repetición.
La visualización negativa. ¿En qué consiste? En imaginar, con total conciencia, que todo pudo haber sido mucho peor, que ese error del pasado podría haberte destruido, y no lo hizo, que esa pérdida pudo ser más grande, y aún así sigues aquí. Al hacerlo, no estás reviviendo el dolor, estás desactivando su poder. Epicteto y Séneca practicaban este ejercicio con frecuencia, no para sufrir más, sino para comprender que lo que ya vivieron, aunque difícil, fue soportable. La visualización negativa te sitúa en un lugar de gratitud. En vez de pensar, ¿por qué me pasó esto?, piensas, qué bueno que no fue peor. Y ese cambio, por pequeño que parezca, transforma radicalmente tu equilibrio emocional. Te das cuenta de que ya sobreviviste a mucho, y si lo hiciste antes, puedes hacerlo de nuevo. Ahí nace la verdadera confianza interior. Un ejemplo práctico. Imagina a alguien que fue abandonado por su pareja. En lugar de revivir una y otra vez la escena de la ruptura, este discípulo del estoicismo cierra los ojos y se pregunta, ¿y si me hubiera abandonado sin explicaciones? ¿Y si me hubiera mentido por años? ¿Y si nunca me hubiera amado? En comparación, lo que ocurrió duele, sí, pero ya no destruye, porque ahora hay perspectiva. Porque la mente se ha entrenado para ver que lo que parecía insoportable fue posible de soportar. Este ejercicio no es para minimizar el dolor, sino para ponerlo en su justo lugar. La visualización negativa también sirve para preparar el alma. Porque al imaginar el peor escenario, tu mente se fortalece. No te tomas las cosas tan personalmente, no te aferras tanto, no te rompes con tanta facilidad. Empiezas a vivir con una disciplina emocional que no depende del pasado ni del futuro, sino de la capacidad de estar presente con lo que hay. Y lo más hermoso, al imaginar lo peor, uno empieza a abrazar lo que tiene hoy. La meditación estoica no busca dramatizar, busca iluminar, ver con claridad, ver que incluso con los errores, las pérdidas y las heridas, seguimos en pie, seguimos respirando. Seguimos caminando, y eso ya es motivo suficiente para agradecer. Así, con los ojos abiertos al presente y la mente fortalecida por la perspectiva, damos otro paso más hacia el desapego real, porque ya no tememos tanto al pasado, ya no lo idolatramos ni lo demonizamos, solo lo entendemos. Y con ese entendimiento, nos acercamos al siguiente principio estoico. ¿Cuántas veces nuestra mente ha sido como una marioneta atada a hilos invisibles del pasado? Recordamos lo que no hicimos, lo que no dijimos, lo que salió mal, y sin darnos cuenta, vivimos en una película antigua que ya terminó, pero que seguimos proyectando como si el presente fuera solo una pausa entre los errores de ayer. El estoicismo ofrece una salida clara. El único lugar real donde podemos respirar, actuar y transformar es el ahora. Todo lo demás es ilusión. El presente no es solo una consigna espiritual, es un refugio filosófico para quienes desean recuperar la felicidad y el equilibrio emocional. Anclar la mente al presente significa cortar deliberadamente los hilos que nos atan al y sí significa despertar, mirar alrededor y reconocer que aquí, en este instante, no hay cadenas. Solo pensamientos, y los pensamientos, como enseñaba Marco Aurelio, pueden ser gobernados por nuestra razón. El estoico no ignora el pasado, pero tampoco lo arrastra. Lo observa como quien observa una nube que pasa, sin aferrarse a ella, porque sabe que su energía es un recurso sagrado, y no lo desperdicia en lo que ya no existe. Un ejemplo cotidiano, una persona que fue traicionada por un amigo años atrás y que cada vez que escucha su nombre revive el dolor, la rabia, la desilusión. Esa emoción se convierte en una prisión, pero si en ese momento esa persona respira hondo, se detiene y se pregunta ¿qué está ocurriendo ahora?, algo cambia. Se da cuenta de que no está siendo traicionada hoy, que su vida en este preciso instante está llena de posibilidades distintas. El presente se revela como un espacio de paz, siempre que seamos capaces de habitarlo,
La meditación, tan recomendada por los estoicos, no es más que una forma de regresar al presente, sentarse en silencio, cerrar los ojos y notar la respiración es como regresar a casa. La práctica constante de este hábito no solo calma la mente, sino que fortalece la disciplina interna. Uno empieza a responder en lugar de reaccionar, a contemplar en lugar de juzgar. Y desde esa serenidad, uno puede construir una vida guiada por la filosofía, no por la nostalgia ni el miedo. Vivimos rodeados de estímulos que nos empujan a estar en cualquier lugar menos aquí. Las redes sociales, las noticias, las preocupaciones por el mañana. Pero el estoico se entrena para anclar su mente como el marinero que asegura su barco antes de la tormenta. El presente se convierte en ancla, en guía, en alimento espiritual. Y cada vez que el pasado intenta arrastrarlo, él regresa con firmeza a este instante y se repite: estoy aquí, estoy vivo, estoy despierto. Y al cultivar esta atención amorosa hacia el ahora, uno empieza a saborear la vida con más profundidad. Lo simple se vuelve hermoso, lo cotidiano, sagrado. El pasado ya no contamina, porque ya no manda. Y con esta conciencia despierta, seguimos avanzando en el camino de soltar con sabiduría estoica. La mente puede ser nuestro templo o nuestra cárcel. Y la diferencia entre una cosa y otra muchas veces está en el tipo de diálogo que sostenemos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces te has repetido frases como «fui un idiota», «nunca debí confiar», «todo es culpa mía»? Esa narrativa interna, repetida como un mantra oscuro, no solo perpetúa el sufrimiento, sino que distorsiona la realidad. El estoicismo nos recuerda que no debemos creer todo lo que pensamos, porque el pensamiento no es un hecho, es una interpretación. Y como toda interpretación, puede ser corregida, depurada, liberada. Dominar el diálogo interno tóxico es un acto de disciplina profunda. Es observar lo que pensamos sin identificarnos por completo con ello. Marco Aurelio escribía en su diario pensamientos que hoy consideraríamos afirmaciones terapéuticas. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Compréndelo y encontrarás fuerza. Al escribir esto, estaba hablando consigo mismo, no para juzgarse, sino para redirigir su mente. Esa es la tarea del estoico moderno, convertirse en el guía de sus pensamientos, no en su prisionero. Un ejemplo cotidiano. Una persona que, tras una discusión con un familiar, se repite durante días: «Soy un desastre, siempre arruino todo». Ese pensamiento se instala como un virus, lo contamina todo. Pero si esa misma persona practica el enfoque estoico, se detiene y pregunta: ¿es eso realmente cierto? ¿Qué evidencia tengo de que siempre arruino todo? Al cuestionar la narrativa, la mente empieza a soltar el drama. Aparece el equilibrio emocional, la posibilidad de reinterpretar con compasión. El estoicismo no busca eliminar las emociones, sino gobernarlas con sabiduría. Y gobernar las emociones comienza por cuestionar los pensamientos que las originan. Escribir lo que piensas, leerlo en voz alta, compartirlo con alguien de confianza puede revelar cuán absurdas son algunas creencias. No valgo nada, nadie me va a amar, siempre me pasa lo peor. Son frases que parecen verdades absolutas cuando no se cuestionan, pero que se derrumban cuando se exponen a la luz de la razón. La clave está en reconocer que el pasado muchas veces no duele por lo que fue, sino por lo que aún seguimos diciendo sobre él. Cambia la historia y cambiará tu presente. El estoico se convierte en autor consciente de su narrativa interna. No borra el pasado, pero elige contarlo de forma que lo fortalezca, no que lo hunda. Porque en ese acto de contar con verdad y compasión, uno empieza a sanar. Y así, con cada pensamiento observado, con cada palabra interior corregida, el alma se libera un poco más, el ruido se disipa, el juicio se suaviza. Y el camino hacia el perdón, propio y ajeno,
se abre ante nosotros, llevándonos a la siguiente práctica. Hay un veneno sutil que muchas personas tragan sin siquiera notarlo: la culpa desmedida. Esa sensación silenciosa de que todo lo malo que ocurrió fue por su causa, que si hubieran actuado diferente, hablado diferente, amado diferente, entonces todo habría salido bien. Pero el estoicismo, con su mirada afilada y compasiva a la vez, nos enseña a ver más allá del ego herido. No todo gira en torno a uno mismo. El sufrimiento, muchas veces, es fruto de una compleja danza entre circunstancias, decisiones ajenas, contextos sociales e incluso el puro azar. Despersonalizar el sufrimiento no es huir de la responsabilidad, es ver con más claridad. El estoico reconoce que, aunque cada uno es dueño de sus actos, no lo es del mundo, y que muchas cosas, traiciones, pérdidas, fracasos, también fueron influenciadas por factores fuera de nuestro control. Te culpas por no haber salvado esa relación, por no haber predicho esa enfermedad, por no haber ayudado más a alguien que cayó. Tal vez hiciste lo mejor que podías con lo que sabías en ese momento. Despersonalizar no es justificar, es comprender, es darte el permiso de ser humano en un mundo que no siempre responde a tus intenciones. Imagina a una mujer que carga desde hace años la culpa por haber fallado como madre, porque su hijo tomó decisiones destructivas, porque la relación se rompió. Pero si aplica la mirada estoica, podría empezar a ver que ese hijo también tenía libre albedrío, que hay un límite hasta donde el amor puede llegar, y que no todo error ajeno es reflejo de una falla propia. En esa comprensión nace el alivio, no para culpar a otros, sino para liberarse del peso de una mochila que no le pertenece entera. Marco Aurelio, a pesar de haber sido emperador, perdió seres queridos, fue traicionado, enfrentó epidemias y guerras. Y aún así escribía con serenidad: acepta sin arrogancia, deja sin resistencia, porque comprendía que muchas cosas, por más que duelan, no están bajo nuestro dominio. Su dolor no era negado, pero tampoco magnificado por una culpa innecesaria. Así actúa el sabio: mira sus heridas con amor y las cicatriza con verdad. Despersonalizar también implica madurez emocional. Significa aceptar que no todo el mundo actuó para herirte, que muchas veces las personas lastiman desde su propia ignorancia, su propio caos, su propia historia no sanada, y tú fuiste parte del camino, pero no el origen de todo. El estoico entonces se perdona, no porque no haya fallado, sino porque decide dejar de golpearse por lo que ya no puede cambiar. Así, liberado de la prisión de la autoculpa, uno respira más profundo, el alma se expande, y el pasado, antes cargado de juicios crueles, se transforma en un territorio neutral, donde uno puede caminar con más ligereza hacia la próxima práctica de sanación. Hay una magia silenciosa en el acto de escribir, una alquimia que convierte el caos en claridad. Los estoicos sabían esto muy bien. Marco Aurelio escribió sus Meditaciones no para ser leído, sino para sí mismo, como un ejercicio íntimo de autogobierno, como un espejo donde observarse sin máscaras. El journaling estoico es una práctica milenaria y aún hoy sigue siendo una de las más potentes herramientas para dejar ir el pasado, porque al escribir sacamos de la mente lo que nos atormenta y al leer lo escrito muchas veces descubrimos que lo que parecía monstruoso era solo un pensamiento desordenado. Escribir con desapego no significa ser frío, sino ser sabio. Significa relatar los hechos sin adornos dramáticos, sin exageraciones ni autoengaños. Me dijeron esto, sentí esto, pensé esto, actué así. Y en ese acto de sinceridad brutal, uno empieza a recuperar su equilibrio emocional, porque ya no huye, ya no inventa, se encuentra con su verdad, cara a cara. Y esa verdad, por más dura que sea, cuando es aceptada, se transforma en medicina. Un ejemplo real: alguien que sufrió una infidelidad y no logra superar el rencor.
cada día revive la escena, el dolor, la traición. Pero al comenzar a escribir lo que pasó, lo que sintió, lo que teme y lo que aprendió, empieza a ver el evento con otros ojos, descubre sus propias necesidades no atendidas, reconoce los patrones que permitieron esa relación, encuentra palabras para nombrar lo innombrable, y al hacerlo, algo se libera, porque cuando el dolor se escribe, se comprende, y cuando se comprende, se disuelve. La práctica diaria del journaling, al estilo estoico, no requiere grandes rituales. Basta con 5 o 10 minutos al día, un cuaderno, una pluma y el compromiso de escribir con honestidad. Puedes hacer preguntas como ¿qué aprendí hoy? ¿Qué emociones me dominaron? ¿Qué evento del pasado aún arrastro y por qué? Estas preguntas son puertas hacia una sanación real. No es escribir por escribir, es escribir para ver, escribir para soltar. También puedes escribir cartas que nunca enviarás a tu yo del pasado, a quienes te hirieron, a quienes perdiste. Y en esas cartas, decir lo que nunca pudiste decir, no para obtener respuestas, sino para liberar lo que quedó atrapado en tu interior. El estoico no acumula emociones podridas, las transforma, las canaliza, las convierte en sabiduría. Y así, con cada palabra escrita, con cada página cerrada, uno siente que el pasado pierde fuerza, que la mente se aclara, que el alma se aligera. Y con esa ligereza estamos listos para vivir el presente con más virtud. A veces creemos que para sanar el pasado necesitamos entender cada detalle de lo que ocurrió. Pero el estoicismo propone otra vía. Deja de mirar atrás y comienza a construir aquí. El antídoto contra el arrepentimiento no es la obsesión, es la acción virtuosa. Si quieres dejar atrás la culpa de ayer, vive con integridad hoy. Si deseas superar la nostalgia, entrega tu corazón al presente. La virtud, para el estoico, no es una teoría, es un camino. Y mientras lo recorres, cada paso que das borra huellas antiguas que ya no te representan. La energía mental que gastamos reviviendo el pasado es inmensa. ¿Y si la redirigimos? ¿Y si toda esa emoción la usamos para hacer el bien, para ser más justos, más valientes, más compasivos? El desarrollo personal no ocurre en los lamentos, sino en la práctica diaria. Cada vez que eliges actuar con carácter, estás cambiando tu narrativa interna. Ya no eres solo alguien que sufrió, eres alguien que construye, que transforma, que lidera su vida con filosofía y equilibrio emocional. Imagina a un hombre que durante años se reprochó haber sido un mal hijo, pero en vez de seguir hundiéndose en la tristeza, decide ser ahora el mejor padre posible. Ese acto, aparentemente simple, reescribe su historia, porque demuestra que el pasado no determina el presente, que uno puede fallar y aún así volver a levantarse con más virtud. La disciplina de vivir bien, de hacer lo correcto, es la forma más poderosa de reconciliarse con lo que fue. El estoico no se queda atrapado en el yo debería haber, vive en el yo elijo ahora, porque sabe que cada día es una oportunidad para manifestar su esencia más elevada. No necesita castigos eternos, ni penitencias mentales. Solo necesita claridad de propósito. Cuando actúas con virtud, cuando haces lo correcto, aunque sea difícil, el alma se alinea. Y al alinearse, el pasado se disuelve como una sombra bajo la luz. La práctica de la virtud es diaria. Pequeñas acciones, ser puntual, decir la verdad, cumplir promesas, escuchar con atención, perdonar con sinceridad. Estas cosas, aunque parezcan menores, reconstruyen el carácter. Y el carácter es el escudo del estoico contra la culpa, la duda y la debilidad. Porque quien vive con rectitud no necesita mirar atrás con vergüenza. Su presente habla por sí mismo. Y así, paso a paso, decisión tras decisión, la vida se transforma en una obra nueva, no por negar lo que ocurrió, sino por honrarlo con una nueva versión de ti mismo. Y desde esa nueva versión, más firme y más luminosa, podemos mirar hacia la última gran enseñanza.
Todo en esta vida fluye, todo cambia, nada permanece intacto. Y sin embargo, ¿cuántas veces insistimos en congelar lo que ya pasó, como si revivir el dolor una y otra vez nos diera algún tipo de control? El estoicismo nos recuerda que lo único constante es el cambio, que incluso el sufrimiento más intenso, con el tiempo, se diluye, y que aferrarse a él es como querer retener el agua con las manos, solo nos deja vacíos. Recordar la impermanencia es recordarse a uno mismo que el dolor también tiene fecha de expiración. Los estoicos meditaban sobre la muerte, no por obsesión, sino por sabiduría, porque al recordar que todo pasará, las cosas toman otra perspectiva. Esa discusión que parecía el fin del mundo ya quedó atrás. Ese amor que parecía eterno se transformó. Esa pérdida que parecía insoportable encontró su lugar en el corazón. El desarrollo personal se acelera cuando uno entiende que nada es para siempre, ni siquiera el peso del pasado. Imagina a alguien que perdió una gran oportunidad laboral y siente que nunca volverá a tener algo así. Pero el tiempo pasa, surgen nuevos caminos, nuevas personas, nuevas ideas. Y un día, casi sin notarlo, esa pérdida deja de doler, no porque fue olvidada, sino porque fue trascendida. Recordar la impermanencia es confiar en que la vida, con su sabiduría misteriosa, siempre se mueve hacia adelante. La meditación sobre la transitoriedad ayuda a soltar con más facilidad, no solo personas, sino emociones, errores, juicios. ¿Qué pasaría si supieras con certeza que todo esto que te atormenta hoy, dentro de un año, ya no te importará? ¿No empezarías a vivir con más ligereza? El estoico no se aferra, agradece, aprende y suelta, y al hacerlo se convierte en canal de transformación, no en depósito de sufrimiento. Recordar que todo pasa también invita a vivir con más presencia, porque si este momento es único, entonces vale la pena vivirlo con conciencia. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos decidir cómo queremos recordar este día, como uno más en que fuiste víctima del pasado, o como el día en que decidiste comenzar de nuevo, con la frente en alto y el corazón limpio. Y con esta certeza serena de que nada es eterno, ni siquiera el dolor, terminamos este ciclo de enseñanzas estoicas para soltar el pasado. Y desde aquí, desde esta libertad naciente, ya estamos listos para dar oídos a introducción impactante. Y ahora dime, ¿qué es eso del pasado que aún no has soltado? ¿Qué historia sigues repitiéndote en silencio, sin darte cuenta de que te impide avanzar? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte, quiero saber en qué punto estás, y sobre todo, quiero acompañarte en este camino estoico de liberación. Si sentiste que este video tocó alguna parte profunda de tu alma, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Es la única forma de que no te pierdas los próximos contenidos que pueden cambiar radicalmente tu manera de vivir, pensar y sentir. Tu crecimiento personal y espiritual merecen continuidad. Este es solo el comienzo. Y si llegaste hasta aquí, te tengo un consejo final. En la pantalla te va a aparecer un nuevo video que se conecta perfectamente con este tema. Haz clic ahí y sigue profundizando en las enseñanzas estoicas que tienen el poder de transformar tu vida desde dentro. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo, Canal Despertar Estoico.